Bueno, hoy vamos a estar hablando de tres cosas bien importantes, que son tres razones por las que podemos confiar en que Dios proveerá. ¿Quién está de acuerdo que Dios es un Dios de provisión? Eso, estamos bien despiertos hoy. Dios es un Dios de provisión. Y si usted no ha vivido provisión milagrosa de Dios, no se preocupe, lo único que tiene que hacer es confiar en Dios. Y ahorita voy a decirle por qué. La Biblia nos habla consistentemente de tener ánimo. Dios quiere que estemos animados. De hecho, si usted lee el libro de Josué, en el primer capítulo, simplemente en el primer capítulo de Josué, se menciona la palabra sé fuerte y valiente. Ten ánimo, dice otra versión de la Biblia, por lo menos 4 veces en el primer capítulo. ¿Por qué era tan importante que Josué sintiera ese ánimo? Y de hecho viene desde Deuteronomio. El último capítulo de Deuteronomio, o los últimos 2 capítulos, de hecho, cuando Moisés está entregando el relevo a Josué, en varias ocasiones dice sé fuerte y valiente, sé fuerte y valiente. Y cuando Josué empieza, Dios le dice sé fuerte y valiente, yo estoy contigo. Y después él habla con los hombres de guerra y habla con las 3 tribus que ya tenían propiedades de la tierra prometida al un lado del Jordán. Ellos iban a cruzar el río Jordán. Y estas personas que ya tenían algunas ciudades del otro lado del Jordán, tenían ellos el encargo de parte de Moisés que cruzaran el río junto con el resto de la gente, que dejaran a sus esposas, sus hijos y sus animales allá atrás y que cruzaran con el resto del pueblo y les ayudaran a conquistar la tierra. Ellos dijeron, sí, lo vamos a hacer. Muere Moisés y Josué les dice, ustedes lo prometieron, papás, y ahora lo cumplen. Y la palabra que dijeron estos hombres fue, lo vamos a hacer. Dijimos que lo vamos a hacer y lo vamos a hacer. Vamos a estar contigo hasta el último momento. Esfuérzate, anímate y sé valiente. Dios se los dijo. Los hombres le están diciendo a Josué, ¿por qué es tan importante que nosotros tengamos valor, que nosotros tengamos ánimo en Dios? Es importante porque debemos saber que no importa qué tan difícil es la situación, no importa qué tan duro es lo que estás pasando, Dios quiere que tengas ánimo. Dios quiere que confíes. Dios quiere que tú te llenes la cabeza, el corazón, el espíritu, el alma de gozo, sabiendo que aunque está difícil lo que estás pasando, no estás solo. Que primero está Dios contigo y segundo tienes una familia de la fe a través de la cual puedes fortalecerte. Segunda de Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Señor, te damos tantas gracias esta mañana, porque tú eres un Dios de gracia, eres un Dios de misericordia, eres un Dios de amor. Señor, esta mañana te decimos gracias por toda la provisión que ya nos has dado y gracias por todo lo que está por venir, porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Y sabemos, Señor, que si nosotros ponemos nuestra confianza y nuestra fe en ti, tú nos vas a ayudar a salir adelante a pesar de que haya tormenta, a pesar de que haya dificultad, a pesar de que haya nieblas, a pesar de que haya tinieblas. Tú estás en medio y tú nos vas a sacar victoriosos porque tú eres un Dios impresionante. Te amamos, Señor, y te pido que tu palabra hoy venga, caiga en nuestros corazones como semilla en tierra fértil para que florezca y fructifique al 100%. En el nombre de Jesús. Estábamos cantando el Salmo 23 una vez tras vez hoy. Y usted va a decir, pero pastor, ¿por qué? Bueno, porque este pasaje de 2 de Corintios y el Salmo 23 están más que interconectados. Lo que está cantando David en el Salmo 23, si analizamos cuidadosamente la estructura del Salmo 23, abre con Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso está hablando ya de un Dios de provisión. Y si hay alguien que sabía de provisión en el Antiguo Testamento, además de Moisés, era David. Moisés lo vio pasar. Siendo él un niño que nació durante el asesinato masivo de varones en Egipto, fue rescatado por la hija del faraón, fue cuidado y fue educado como un hijo mismo para ella. Y después él fue tomado por Dios para ponerlo como juez de su pueblo. Y no solamente juez, pero Dios lo usó de libertador para su pueblo. Y no solamente libertador, pero Dios lo utilizó
como un conducto a través del cual su palabra y su presencia fluirían hacia la gente. Y no solo eso, pero a través de Moisés, Él entregó la ley al pueblo. Y no solamente eso, pero a través de Moisés Dios obró milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro, tras milagro. Así que si hay alguien más que sabe también de provisión, es Moisés. Porque Moisés cruza el desierto y empiezan a encontrarse con problemas de alimentación y Dios dice, no te preocupes, yo lo tengo todo bajo control y les manda el maná, que por cierto, maná en la lengua original significa, ¿qué es esto? No sabían qué era, dice que eran como semillas de cilantro, de culantro. Y lo machacaban, lo molían, lo hacían como pan y salían unas hojuelas que eran dulces, como miel al paladar, y se alimentaban de eso. Y era suficiente para que una persona comiera de eso todo el día. Se me hace que era como pan elfo, que lo comían y se expandían. La cuestión está en que estaban protegidos, estaba la provisión de Dios sobre de ellos. Y luego dijeron, ay, tenemos sed. Y Dios saca agua de la peña. Y después dijeron, ah, ya nos aburrió este maná. Y el Señor les avienta codornices por todo el campamento. Dios proveyó una vez, 2 veces, 3 veces. No, todo el tiempo. Y no solamente les proveyó de eso, pero llegaron hasta el lugar donde iban a empezar a poseer la tierra prometida. Y si usted recuerda, en el Éxodo salen, espían la tierra después, en Números. Regresan por allá los espías y dice que traían racimos de uvas que tenían que cargar entre 2 de ellos. Imagínense la cantidad de fruto que había en esa tierra y producía por cantidades impresionantes. Dios proveyó a su pueblo de diferentes maneras. Dios es el pastor de usted. No lo va a dejar, jamás. Dice, en lugar de delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. El pastor siempre busca ese lugar tranquilo para sus ovejas. Y dice la palabra que sus ovejas oyen su voz y reconocen su voz y obedecen la voz del pastor. Si usted ve a alguien allá afuera en los pocos lugares que quedan de pastoreo en los Estados Unidos, y usted ve por allá un pastor con un montón de borreguitos, y usted se les acerca, ¡hey, borreguita, borreguita! Se va a echar a correr, va a huir de usted. Pero si el pastor le habla o le chifla en su manera muy particular, la oveja va a venir. Y eso es lo que dice la palabra que tenemos que ser para con Dios. Él es nuestro pastor, tenemos que reconocer su voz y obedecerla. Asimismo, el pastor se encarga de proveer para cada necesidad de su oveja. El pastor está buscando el mejor lugar para que esté paciendo su oveja, el mejor lugar para que la oveja descanse, el lugar más seguro, y les trae también, cuando se enferman, las cura, las sana, cuando se lastiman, las saca, cuando meten la pata, literalmente la saca. Que no me acuerdo, creo que ya se los platiqué antes, pero cuando una ovejita va caminando y hay un hoyo en donde va caminando, se le mete un pie, no lo saca, mete las otras 3 patas al hoyo y se queda ahí hasta que se muere. Pero Dios nos ayuda a sacarnos del hoyo. De hecho, cuando usted lee en los Salmos que dice David, me sacaste del hoyo, me rescataste del hoyo, a eso se refiere. Y Dios es su pastor. No importa qué tan grande o qué tan chiquito sea el hoyo, no importa si metió 1 o las 4 patas al hoyo, el Señor lo va a sacar del hoyo. El Señor va a proveer para usted. De hecho, el pastor también se encarga de cuidar las pezuñitas, se encarga de rasurar a la ovejita, de esquilarla, se encarga de cuidarle su cara, de quitar toda infección, de quitar parásitos. Ese es el cuidado del pastor. Usted dice, ay, pastor, usted está diciendo que yo estoy pulgoso. No, usted tiene otro tipo de parásitos como las redes sociales. Están parasitando su vida y están chupando su vida. Ya nadie dijo amén. La fuerza que Dios tiene está disponible para usted y para mí. Dice Isaías 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna.
Isaías más adelante en el capítulo 41 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerza, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese versículo es el versículo que da fuerza a mi vida cada vez que siento que algo me está golpeando. Porque sabe que va a llegar el momento y va a pasar y nos ha pasado a todos y nos va a seguir pasando. Va a llegar el momento en el que usted sienta que ya no puede más. Va a llegar el momento en el que usted sienta que la vida ya le barrió, la trapeó y le volvió a pasar por si acaso. Va a llegar el momento en el que la escuela, el trabajo, la familia, lo que sea, lo va a hacer sentir a usted que está solo, que está abandonado y que no tiene más remedio. Y de hecho va a empezar a hablarle la voz en su cabeza que dice, ya ves, a ver, ¿en dónde está tu Dios? ¿Por qué va a pasar? Eso es lo que nos habla nuestra carne, lo que nos habla el mundo allá afuera. Y usted va a salir a predicarle a alguien y va a decir, a ver, si es cierto que tu Dios es el que tú dices que es, ¿por qué todavía estás en miseria? ¿Por qué todavía estás en enfermedad? ¿Por qué todavía no tienes un mejor trabajo? ¿Por qué no te has ganado la lotería? Déjele contesto la última primero. Dios no le ha dejado ganarse la lotería porque Dios no quiere que usted empiece a adorar al dinero en lugar de a Él. ¿Por qué usted sigue en miseria? Porque Dios muchas veces utiliza nuestra debilidad para levantarnos más arriba. ¿Por qué sigo todavía a veces en problemas de salud? Y lo he platicado antes. Si me quito los lentes de contacto voy a ver manchas de colores aquí alrededor, pero no puedo distinguir a nadie más allá de esto. ¿Por qué el Señor me ha mantenido así? Porque un día ese milagro va a funcionar para que mucha gente crea en Él. No sé si es hoy, no sé si es mañana, no sé si es en 10, 15 años o cuando ya esté yo viejo. ¿Por qué el Señor no te ha dado un mejor trabajo? Porque el Señor quiere que aprendamos a administrar lo que tenemos antes de darnos algo más grande. Porque así es Dios. Así es Él. Porque Dios quiere subirnos de nivel y la única manera en que nos puede subir de nivel es a través de llevarnos de la mano, a través del valle de sombra de muerte. Pero hermano, es que, ¿cómo es posible que yo he visto tanta gente sanar milagrosamente de cáncer? El Señor quiere hacer algo diferente contigo. Me encanta de la serie de Narnia de C.S. Lewis, que te dice, Aslan jamás hace lo mismo de la misma manera. Jamás. Así es Dios, es justamente una imagen de quién es Dios. Dios jamás obra idéntico de la misma manera, por ponerlo rebuznado ahí. Jamás obra de la misma manera dos veces. Trabaja diferente, porque cada persona somos diferentes, porque cada milagro tiene que ser diferente, porque cada uno de ustedes tiene una necesidad diferente. Hermano, pero los dos tienen X o Y enfermedad, los dos están en la misma situación económica. Sí, pero Dios quiere tratar diferente con cada uno de ellos. Porque así es. Porque a lo mejor el hermano Pedrito no tiene las mismas habilidades que yo. A lo mejor el hermano Pedrito tiene más fe que yo. A lo mejor el hermano Pedrito, no sé, tiene otro ministerio diferente y Dios se va a manifestar a través de su ministerio de una manera diferente a cómo se ministra a través del mío. Porque así es Dios. Conocemos la palabra típica, Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viendo el contexto de esto, estaba hablando Pablo de todas las situaciones que estuvo viviendo él. Y dice, si pude pasar por esto y por esto y por esto y por esto, lo único que te puedo decir es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Cristo es nuestro proveedor, porque Cristo es nuestro pastor, porque Cristo es el único que conoce cada pequeña necesidad que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra vida, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente. ¿Cómo podemos recibir el poder de Dios? El primero es a través de su palabra. La palabra de Dios es clave. La Biblia es clave. Estábamos platicando justamente el miércoles de eso. Y decíamos, es que, ¿cómo podemos comunicarnos con Dios? Bueno, la primera es abre la Biblia. Porque si no estás acostumbrado a escuchar la voz de Dios, no la vas a conocer si no abres la palabra de Dios. La Biblia te va a hablar. La Biblia, a pesar de que mucha gente piensa que es un libro anticuado, histórico, la Biblia es un libro más moderno que el más nuevo que se haya escrito. Porque habla de las cosas que aún están pasando el día de hoy desde antes. Oye, pastor, pero la homosexualidad, si les contara lo que dice la palabra de Dios en la sección del Pentateuco.
No nada más habla de hombres con hombres y mujeres con mujeres. Habla de humanos con animales. La Biblia va más adelantada que todo eso y lo único que está haciendo Dios es mostrarnos qué tan pervertido está el mundo allá afuera. Y nos está diciendo, aguas, aguas, no caigas en esto, no cometas este error. La palabra de Dios nos va a hablar, nos va a edificar. Es útil, muchísimo más útil que si la tenemos ahí en un escaparate. Yo recuerdo yendo a la casa de mi abuelita y tenía un librero lleno de libros, para nosotros eran hermosos, tenía enciclopedias enormes, la enciclopedia ilustrada de los animales, nos fascinaba abrir esa enciclopedia. Y en ese mismo librero tenía una Biblia preciosa y agua si la tocábamos. Oh no, ¿cómo crees que la tocaste? Es santa, es sagrada, dale el beso. A ver, espérame. La Biblia hace más cuando la lees que cuando está trepada en un mueble. Hay mucha gente que la pone hasta de ornato en su casa. Pone una Biblia abierta ahí. ¿En dónde está abierta? No sé. En la primera página, a la mitad, no tengo idea. Hermano, si usted tiene una Biblia empolvada en la casa, desempólvela y empiécela a abrir todos los días. Les decía yo el miércoles, muchas veces estamos, Señor, háblame, Señor, ayúdame, Señor, dame guía para esta situación. Muchas veces cuando abres la Biblia y pones tu dedo en un versículo, ahí está la respuesta de Dios para ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a guiar a la respuesta que usted necesita escuchar. Oye, hermano, pero yo le pedí a Dios que me ganara la lotería y aquí dice que el Señor nos quiere humildes. Bueno, pues no te está contestando que te la va a dar. Porque Él quiere de ti humildad y si el dinero te va a traer arrogancia y te va a traer despotismo, entonces olvídate del dinero. Te va a llevar más abajo todavía para que aprendas a cuidar lo que tienes. De hecho, dice Pablo que tenemos que aprender a estar contentos con todo lo que tenemos. Y ya les di otra prédica completa ahí. Pero así es Dios. Él nos va a llevar a través de su palabra a creer, a aprender. Cuando nosotros escribimos la palabra de Dios en nuestro corazón, el pecado ya no es tan común para nosotros, ya no es tan frecuente. La tentación empieza a ser evadida mucho más fácil. De hecho, me encanta cuando dice, cuando está escribiendo la ley a través de Moisés, el Señor, y dice, escribe esta ley en la tabla de tu corazón, ponla en las paredes de tu casa para que la estés constantemente viendo. Y el sacerdote tenía que leérsela a toda la congregación una vez al año. ¿Por qué era tan importante la ley? Porque si sabían lo que le molesta a Dios, no lo iban a estar haciendo. Si usted quiere saber cómo evadir el pecado, cómo evadir la tentación, hermano, abra la palabra de Dios, abra la Biblia. Lea un capítulo, lea dos. De hecho, le voy a recomendar que lea los proverbios. Métase a los proverbios, lea un proverbio o dos al día y lea uno de los evangelios o métase a leer el Antiguo Testamento si siente que va a aguantarlo. Porque muchos me dicen, ay pastor, el libro de Números está reaburrido. Pues el libro de Números tiene más historia y tiene más batallas épicas que la película de 300 y de Gladiador y de todas esas. A mí me encanta leer cuando estoy en primera, segunda de Samuel, cuando estoy en Números y en todas estas las batallas y el tipo de guerreros que había y cómo peleaban y cómo defendían y cómo atacaban. Todas las estrategias que tenían y vamos a poner una emboscada aquí, vamos a hacer allá. Y Dios le daba la estrategia. Vas a poner una emboscada aquí y luego vas a venir y les vas a estar dando lata y los vas a zorrillar de este lado. Y mientras te salen a correr detrás de ti aquí, estos se metan y incendian la ciudad. El Señor es increíble estratega. A lo mejor le parecen aburridos. Si le gustan las películas de acción, póngase a leerlos como si estuviera usted leyendo el guión de una película de acción, con esa mentalidad. Y va a aprender muchísimo más de la Biblia de esa manera. La otra es adorar. El rey David, desde antes de ser rey, incluso era un adorador. De hecho, hubo instrumentos musicales que fueron diseñados y creados por él.
Él conocía la adoración a Dios no solamente como la música que él hacía, pero la forma de vida de David. De hecho, algo bien interesante de David es lo siguiente. ¿Cómo podía David vencer a tanta gente? ¿Cómo podía David vencer animales mucho más grandes que él? Porque dice la Biblia que con sus manos mató osos, mató leones defendiendo a su rebaño. David entendía el concepto del pastor perfectamente bien. Él sabía cuál es la tarea principal y el trabajo del pastor. Aquí le va un punto bien interesante de David. Era tan impresionante su vida de adoración a Dios, que cuando él se acerca a traerle el lunch a sus hermanos, que estaban en las filas enfrente de Goliat, sale Goliat en ese momento a empezar a gritarle al pueblo de Israel obscenidad y media. Y dice David, ¿quién es este incircunciso que se atreve a retar a los ejércitos del Dios vivo? Él lo dijo, sorry brothers, ya me voy de regreso con el jefe porque aquí se va a poner feo. No. De hecho, la vida era tan impresionante, su vida de adoración, que le ofrecieron a él la armadura de Saúl y no la tomó. Él tomó piedras de río y tomó su onda. Y mientras estaba preparando la onda para tirar, estaba orándole a Dios. Estaba preparándose. Porque ¿sabe qué? David entendía que una vida de adoración puede más que 100,000 espadas. David entendía que la vida de adoración a Dios y que la reverencia y la honra a Dios puede más que tener todo un ejército detrás de ti, puede más que el palacio más grande del mundo. La vida de David es impresionante porque en algún momento David la riega, de hecho en varios momentos. Pero él entendió exactamente lo que estaba pasando. Se arrepintió y su vida de adoración es tan marcada que jamás regresó al mismo pecado. Jamás. Entendía perfectamente bien lo que significa adorar a Dios. Y la adoración no es nada más la música. La música es un componente importantísimo de adoración, pero no lo es todo. Hermano, ¿cómo podemos llevar una vida de adoración? Tu vida de adoración se refleja a través de cómo vives. Si tú eres una persona que predicas una cosa y haces otra enteramente diferente, hermano, tu vida de adoración está más doblada y más torcida que una tabla vieja que ha estado expuesta a la lluvia. La vida de adoración de un cristiano es un cristiano que lleva una vida de adoración, déjeme ponerlo de esta forma. Un cristiano que lleva una vida de adoración es una persona que ama a Dios, que ama a la gente, que guarda su palabra y que obedece la voz de Dios. Pero pastor, ¿cómo puedo identificar la voz de Dios? Abre la Biblia. Abre la Biblia. La Biblia te va a llevar a través del proceso de entenderlo. Otra forma de llevar una vida de adoración es acción de gracias. ¿Cuántos de aquí, no levanten la mano, cuántos de aquí se quejan más veces que las veces que dan gracias a Dios por algo durante el día? No levanten la mano. No quiero poner a nadie en el spot porque yo también me voy a poner ahí. Muchas veces se nos olvida. Vivimos una vida tan cómoda. Estamos así de, el agua no calentó tan rápido. El carro está frío. Tengo que sacar la basura. ¿Y sabe qué? Cada vez que usted se encuentra con algo que le causa molestia y que lo va a hacer quejarse de algo, cámbielo por una forma de agradecimiento a Dios. A la hora que vaya usted y se vaya a quejar que el agua no salió tan rápido, Señor, gracias porque tengo calentador de agua, gracias porque puedo bañarme con agua calientita. Que si está haciendo frío afuera, Señor, gracias porque tengo una casa calientita y tengo un abrigo que ponerme ahí afuera. Que si el coche no se calienta tan rápido como usted quisiera, Señor, gracias porque tengo carro. Que lo tratan mal en el trabajo, Señor, gracias por mi trabajo, gracias por mis jefes y por mis compañeros de trabajo. Porque ¿sabe qué? Dice la palabra que cuando usted ora por aquellos que lo humillan a usted y que lo lastiman, es como si usted acumulara ascuas de fuego sobre sus cabezas. Bendígalos. Es que el vecino se la pasa tocando música de esa de puro rave toda la noche hasta las 3, 4 de la mañana. Hermano, perdónelo y háblele a la policía. Al día siguiente a lo mejor lo va a volver a hacer, perdónelo de nuevo y háblele a la policía de nuevo. Perdone y deje ir.
Mira, hay vecinos que algunos de los que han estado trabajando conmigo ya se dieron cuenta de mis vecinos. Platicaba con Jairo, uno de los vecinos que tengo ahí, es un huesito duro de roer. Pero ahí lo tuvimos trabajando con nosotros el viernes en la noche con alabanza y adoración. Y poco a poco ahí vamos incursionando en el terreno sinuoso y pedregoso. Y los otros dos, el que menos esperaba que ayudara para todo este proceso que traemos acá, fue el que más ayudó de todos. Y es el que más música suelta a altas horas de la noche y la motocicleta. Pero lo único que hago es orar por ellos. Señor, dales un buen trabajo para que puedan ellos moverse a una casa más grande en otro lugar. Que sean bendecidos en gran manera. Y hemos podido dar testimonio a muchos de ellos, pero lo importante es ore por aquellos que le están causando problemas a usted. De gracias a Dios en todo y por todo. De hecho, eso es algo que Pablo le dice a las iglesias. Dad gracias a Dios por todo y en todo. Una vida de adoración es una vida de agradecimiento, una vida que no se queja de las cosas que están pasando. Lea los salmos, vea cómo David hablaba a Dios. Señor, mira cómo me están haciendo estos, pero Señor, gracias porque tu diestra me va a sostener. Gracias porque tú eres un Dios de poder. Gracias porque tú eres un Dios fuerte, porque a través de ti lo podemos lograr. Le decía al Señor cuál era el problema y después adoraba a Dios. Y el Señor respondía de maneras impresionantes. El siguiente punto no le va a causar mucha gracia. Se llama espera. La espera es bien importante en varias áreas. La primera área es, si usted lee Salmos 27, el Señor fortalece a través de la espera. ¿Por qué es importante esperar? Porque muchas veces Dios quiere hacer las cosas que le estamos pidiendo, pero en su tiempo y no en el mío o el suyo. Y cuando nosotros decidimos dejar que Dios haga las cosas en su tiempo, las cosas van a ser mejores que como eran antes o como fueran si nosotros las haríamos por nuestra propia cuenta. Muchas veces tomamos decisiones y vemos que la decisión se cae, algo pasa, no sale como nosotros queríamos que pasara y empezamos, ay Señor, pero es que ¿por qué? Y nos ponemos a quejarnos y después el Señor hace su maravilla y su milagro. Y nos quedamos, oh, ok, eso era lo que querías hacer. Mire que no le pasa lo que lo que les pasó a Abraham y Sara. Por no esperar el tiempo de la promesa de Dios, le quisieron ayudar. Y salió Ismael, una tribu que cómo le causó problemas al pueblo de Israel. Vez tras vez se metió en problemas con ellos. Dice Isaías 40:31 que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. En la quietud y en la confianza encontrarás fuerzas. Eso es también escrito en el libro de Isaías. Dios simplemente quiere fortalecernos en varias áreas. A veces quiere probar tu paciencia. Recuerde que la paciencia es un componente del fruto del Espíritu y no podemos desarrollar paciencia sin espera. Y el Señor nos va a hacer esperar, nos va a hacer aguantar un rato. Mire, Elías en el libro de Primero de Reyes, capítulo 19. Elías estaba pasando por un momento de dificultad y persecución. Y cuando estaba siendo perseguido fue y se ocultó y estaba él buscando a Dios. Y vino un torbellino fuerte. Y dice la palabra, pero Dios no estaba en el torbellino. Y después del torbellino vino un terremoto muy fuerte. Y dice también ahí el escritor, pero no estaba tampoco en el terremoto. Y dice que vino entonces un fuego muy fuerte. Y ese fuego consumió todo alrededor, pero en el fuego no estaba Dios. Y después de todo esto, vino tranquilidad y silencio. Y en el silencio estuvo el susurro de la voz de Dios. Muchas veces Dios quiere que usted baje las revoluciones de su vida.
Dios no se quiere manifestar con truenos y con fanfarrias y con trompetas en su vida. Dios quiere simplemente que usted baje la revolución, calle sus dispositivos electrónicos, cierre sus oídos al mundo para que usted pueda escuchar la apacible voz de Dios hablándole a su vida. Porque así como Dios es un guerrero fuerte y su voz truena como los potentes truenos allá afuera, también a Él le gusta susurrarnos para enseñarnos a callarnos y esperar. Les decía yo el miércoles durante la reunión, la oración es un canal de dos vías. Es una conversación, no un monólogo. Cuando usted está orando, usted tiene que permitirle a Dios contestar durante su tiempo de oración. Hermano, ¿cómo me va a contestar Dios? Abra la Biblia. Es bien importante sentarse, hincarse o ponerse donde usted se va a poner a orar con una Biblia al lado, porque usted va a ser dirigido a la palabra de Dios cuando Dios le quiera contestar. A veces le va a contestar de formas audibles, a veces le va a contestar a través de una tercera persona, a veces le va a contestar a través de la palabra de Dios. Usted tiene que esperar y callarse para que Dios pueda hablar. No sé si le ha pasado que usted está tratando de explicarle algo a sus hijos. No, y no vayas a hacer esto, por esto. Y mientras usted está tratando de explicar, le brincan. Ay, pero es que mira, es que el otro, es que si lo hago de esta forma, cállate y escucha. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos muchas veces. Cállate y escucha. Cállate y escucha. Espera. La cuarta forma es a través de la debilidad. ¿Cómo crees, pastor, que Dios nos va a hablar a través de la debilidad? Dios nos habla a través de la debilidad. Porque Dios quiere manifestar su gloria y su poder en tu debilidad, le pasó a Pablo. Él dice, tengo esta espina en mi costado que no me deja en paz y le he orado a Dios una y otra vez que me la quite y Dios me contesta, bástate mi gracia. Si tienes una espina en tu costado, ponle el nombre que quieras, la suegra, el empleado, el jefe, el compañero de trabajo, el vecino, lo que quieras, ponle el nombre que quieras a tu espina. Lo único que tienes que hacer es dejar que Dios se encargue, porque eso que te está causando el dolor en tu costado es tu debilidad. Y Dios quiere fortalecerte, quiere Él honrar su nombre, quiere glorificar su nombre en medio de tu debilidad. Y si no lo dejas, entonces te la estás perdiendo. Estás perdiéndote el recibir el poder de Dios, estás perdiéndote recibir la bendición de Dios. Dios quiere poner su poder en nosotros a través de estos momentos. Es más que obvio para muchas personas esto, pero cuando usted está tratando de unir dos piezas, si usted no pone pegamento, se van a despegar, se van a desunir en algún momento. No importa cuántos clavos y tornillos le ponga, ¿verdad? Usted tiene que poner pegamento. Usted puede ensamblar una silla y ponerle tornillos a la silla sin pegamento, pero va a llegar un momento en el que usted se mueve tanto sobre la silla que se va a romper, se va a caer, se le van a botar los tornillos. La espera y nuestra debilidad tiene que ser unida a través del pegamento del Espíritu de Dios. Dios quiere agarrar esa área débil suya, quiere poner el pegamento en medio y vámonos. Y sabe que la va a presionar hasta que ya no pueda más. Pero cuando termine el proceso, usted va a quedar más que firme en Dios. Mire, ¿usted sabía que los diamantes son de hecho pedazos de carbón, pedazos de piedra? Lo que los hace diamantes es la presión de la tierra y el calor. Sin ese calor y sin esa presión, el diamante no se forma. ¿Usted quiere ser diamante? Va a venir presión, va a venir calor, va a venir espera. Pásela con acción de gracias porque usted sabe que cuando viene la prueba es porque usted va a salir victorioso a un nuevo nivel espiritual. La provisión de Dios es abundante. Filipenses 4:19 dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Decimos allá en mi tierra que cuando Dios da, hasta los costales presta. Eso quiere decir que Dios va a dar siempre más que abundantemente. Y cuando nosotros necesitamos un costal de trigo, el Señor va a proveer 2 o 3. Porque Dios sabe cuál es tu necesidad antes de que abras la boca para pedir. Nada más que nosotros siempre pensamos en chiquito.
Nuestra mente humana siempre piensa lo más chiquito. Ay, bueno, es que no quiero molestar al Señor. Señor, mándame una cucharada de arroz. No, espérate, pídele al Señor porque Él sabe la necesidad que tienes. Y siempre te va a prosperar y siempre te va a dar más que abundantemente. En la gran mayoría de los casos, se va a referir a riquezas, por ejemplo, de sabiduría, riqueza espiritual, conocimiento, fruto del Espíritu. ¿Y sabe qué? También en algunas cosas materiales el Señor va a proveer de esa manera, porque Dios simple y sencillamente es un buen pastor. No se le escapa nada. Así como el pastor de las ovejas se sienta a quitarles el exceso de lana, a esquilarlas, y así como se sienta a curarlas de sus heridas y de los parásitos y todo eso, así se sienta Dios a curarlo a usted y a curarme a mí, a protegernos, a limpiarnos. Así que, ¿cuál es su necesidad? El Señor quiere suplir su necesidad, pero hay algo bien importante. Cada vez que Jesús suplió una necesidad física, inició con una necesidad espiritual primero. Vean, por ejemplo, el Sermón del Monte enseñó a más de 20,000 personas ese día. 5 panes y 2 peces. Fueron transformados en comida suficiente y sobraron 7 canastas llenas. Dios es más que bueno. Dios es mejor que nada. Si usted piensa que las tarjetas de regalo que dan allá afuera son buenas, vea la gasolina. Van $3.17 en Sam's. Dios es más que bueno. Dios es mejor. Dios es nuestra provisión total. Segunda de Corintios 5:7 dice, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Si nosotros creemos que Dios es un Dios de abundancia, si nosotros creemos que Dios puede hacer las cosas por nosotros, vamos a vivir esa realidad de nuestra vida. Hay un pasaje que me llama mucho la atención, que dice que los ángeles están impresionados de nosotros. Yo no sé qué pueden ver de mí que les impresione. Pero hay una cosa que le llama la atención a los ángeles, que nos hemos dado cuenta o no, les causa a ellos impresión. Y eso es que usted y yo podemos creer en Dios sin haberle visto. Ellos están ahí enfrente de Él todos los días, todo el día, por la eternidad. Vivimos por lo que creemos. Si usted vive por la cruz de Cristo, si usted vive por el entendimiento de que Jesús va a suplir cada necesidad, hermano, usted no va a ver necesidad en su vida. Pero tiene que basarse en el principio de saber quién es Dios y saber qué es lo que Dios quiere para usted. Hay muchas formas en que se va a manifestar la provisión de Dios. Una de ellas es paz, dice Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Si usted está pasando por dificultad, ansiedad, problemas, si usted está pasando por cualquier situación que le esté robando la paz, hermano, el enemigo es una bestia impresionante que está tratando de robarle, destruirle y de matarle. Si a usted le falta paz, acérquese a Cristo, porque en Cristo está la paz. Si a usted le falta tranquilidad y le falta certeza, acérquese a Cristo, porque en Él está la certeza de una vida eterna, la certeza de provisión, la certeza de sanidad. La provisión de Dios también nos da reconciliación con miembros de nuestra familia. Si usted está peleado con la suegra, el Señor se puede encargar de ese problema. No se va a llevar a su suegra. El Señor le va a enseñar a tratar con ella. Yo fui muy bendecido con una muy buena suegra. Yo no me puedo quejar. Y si en algún momento dice, pastor, estoy teniendo problemas con mi suegra, le digo, sí, lo entiendo. Recuérdame que yo no tengo ese problema. Porque a lo mejor estoy nada más siendo un poquito empático sin sentir realmente lo que se siente estar en pleito con ella. Discutí algunas veces, nos llegamos a molestar algunas veces, pero no tan frecuente como algunas otras personas. Pero a lo mejor usted tiene problemas con su hijo, con sus papás, con su esposo, con su esposa, yo qué sé.
el Señor puede traer también restauración y reconciliación para la familia, porque sabe que la familia es el núcleo primario de la sociedad. Y si está destruida por el enemigo ya golpeó una muy buena parte de la sociedad, porque normalmente, a menos que Dios esté en medio de una familia disfuncional, salen hijos disfuncionales que a su vez crean familias disfuncionales. Y es así que el mundo ha llegado a ser lo que hoy es. Un montón de gente disfuncional se reprodujeron. Y me refiero a reproducción en todo el sentido de la palabra, completo. Porque esas personas disfuncionales tuvieron hijos que vivieron disfuncionalidad, pero como no tuvieron una buena base para su matrimonio, crearon nuevos matrimonios también disfuncionales, que también produjeron hijos disfuncionales y sigue la cadena. El problema es que a lo mejor fue un solo hijo disfuncional y este hijo como conejo tuvo 7. Y ahí van 7 raíces negativas hacia afuera. Y no lo digo en un sentido despectivo. No porque unos tengan más hijos que otros. Yo decidí parar en 2 porque con 2 tengo suficiente. Pero hay gente que me impresiona porque ya llevan 7, 8 hijos. Hubo por ahí un muchacho que platicaba de que son 12 hermanos en su familia. Bueno, pues qué bueno que tu papá tiene muy buen trabajo para sostenerlos a todos. Pero la realidad es que imagínense, familias funcionales, tenemos 1 o 2 hijos a la vez, mientras que en algunos casos las disfuncionales tienen 7, 8, 10, 12 hijos. Y todos ellos salen con un problema de disfuncionalidad que si Dios no lo corrige y restaura, se va a multiplicar y va a seguir adelante. Dios se encarga de restaurar y reconciliar a la familia. Solo tenemos que permitirle trabajar en ese proceso. La otra es que Dios también nos da provisión para sanidad de nuestro cuerpo. Hermano, he estado orando por años y no recibo mi sanidad. Pregúnteme. Yo tuve mi primer par de lentes por ahí de los 11 años y desde entonces nomás veo incrementar la mica de los lentes. Ya creo que en esta última me dice la doctora, ¿quieres que veamos telescopios? Le dije, no, mejor sigo con los de contacto. Me dice, pero ya no van a ser de los tuyos, ya si no te operas, ya no hay más. Vas a tener que usar lentes encima de los de contacto. Lentes de armazón. Le dije, no, pues ya, mejor entiérrame. Esto es choro. Pero sí, o sea, si usted dice, hermano, es que llevo tantos años, pues, sí, yo lo entiendo, ahí sí lo entiendo completamente, porque si me quita aquí las miquitas esas en los ojos, ya no veo nada. Veo manchitas de colores. Entonces, yo entiendo, Dios a veces no nos sana físicamente porque tiene un plan todavía más allá. Otra parte en que Dios provee sabiduría, dice Santiago 1:5, si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No los reprenderá por pedirla. Me llama la atención porque normalmente hay una condición, pero este es uno de esos versículos donde no hay una condición. Lo único que tenemos que hacer es pedir. ¿Quién necesita más sabiduría? Todos. Algunos en más áreas que en otros, otros en menos. Pero todos necesitamos sabiduría. Y es una promesa que tenemos que si le pedimos a Dios sabiduría nos la va a dar. Sabiduría para vivir a través de su palabra, para creer, para confiar, para obedecer. Sabiduría para alinearnos con nuestra familia, nuestro trabajo, para tener mejores recursos, para tener lo que necesitamos de conocimientos, de habilidades, etcétera. Sabiduría es importantísima. De hecho, no salga a la casa sin haber pedido sabiduría todos los días. Si le contara historias de qué ha pasado en mi trabajo gracias a la sabiduría que Dios me ha dado, hermano, nos vamos a sentar por 2 o 3 horas. Vamos a necesitar una buena cantidad de café, de galletas y de todo lo demás. Porque ha habido tantas veces en el trabajo que no sé qué está pasando, no sé ni cómo resolverlo, pero pido sabiduría y Dios trae más que abundantemente y termino reconocido en la compañía por la solución que di. Pero eso es porque Dios así es. Y yo no me tomo el crédito de nada porque yo sé que llegué a esa posición sin saber lo que estaba haciendo.
y el Señor me dio lo que necesitaba, mucho más allá. En diferentes ocasiones Dios proveyó para su pueblo. Ya platicamos del maná, hablamos del agua que salió de la peña. De hecho, hubo otro bien interesante, que llegaron a una fuente de aguas y estaban amargas. Y le dice Dios, nada más echa una rama de hisopo ahí, ahorita ya se corrige el problema. Agua para beber. Dios proveyó en muchas formas. Salmo 23, nuevamente dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y con nada, la Biblia dice nada. Se refiere a nada. Nada, en absoluto. Número 3, nada es demasiado difícil para Dios. Marcos 2, versículos 5 al 12. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico, hijo, tus pecados quedan perdonados. Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban, ¿por qué habla de este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante Jesús en su espíritu, supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así? Dijo, que es más fácil decir al paralítico, tus pecados quedan perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. El problema con estos maestros de la ley y fariseos no era que Dios sanó al paralítico, que Jesús sanó al paralítico. Ese no fue su problema. El problema con los maestros de la ley y con los fariseos y con toda esta bola de gente es que Jesús perdonó pecados. Ese fue el problema. Sanar al paralítico está bien. Ya ha sanado a cuántas otras personas en el camino. Lo que les molestó fue la cuestión de perdonar pecados. Y aquí es donde brincan muchas veces, porque hay mucha gente que ha escuchado decir, pero es que pastor, yo no voy a la iglesia porque yo he hecho cosas terribles que estoy seguro que Dios ya no me puede perdonar más. Y le voy a decir, no hay nada que puedas hacer que Dios no pueda perdonar. No hay manera en que puedas ofenderlo de tal forma que no te pueda perdonar un pecado. No hay forma. ¿Qué hiciste? ¿Mataste a alguien? ¿Le robaste a alguien? ¿Traicionaste a alguien? ¿Le mentiste a alguien? ¿Saben quién era Judas Iscariote? Él era el encargado de la tesorería del ministerio de Jesús y le robaba a Jesús. Lo perdonó. Pedro lo negó 3 veces. Y usted sígale metiendo a la historia. Jesús sanó enfermos. De hecho, la historia de Zaqueo es bien interesante. Un hombre que era cobrador de impuestos y termina diciendo, mira, si le he robado a alguien se lo devuelvo 7 veces. O 10 veces creo que dice. No importa, yo devuelvo todo lo que robé. Ya no me interesa más el dinero. Me interesa seguirte a ti. Jesús lo llamó. Dice que Zaqueo era chaparrito. Se trepa en un árbol para poder ver a Jesús pasar y Jesús para. Hey, chaparrito, bájate de ahí porque voy a quedarme en tu casa hoy. Así es, porque Dios tiene la capacidad de perdonar pecados, porque para Dios es fácil hacerlo. De hecho, ¿sabe qué dice la palabra de Dios? Que Dios agarra nuestro pecado, lo avienta al fondo del mar. Y dicen estudios que si usted toma el barco más grande de la Armada, de la Marina de los Estados Unidos y lo pone en el punto más profundo del mar y después lo saca, la presión hace que ese barco se quede del tamaño de una lata de Coca-Cola. Si eso puede hacer con un barco, ¿qué no podrá hacer con tu pecado? Dice la palabra que Dios ya no se acuerda más de tu pecado. ¿Por qué se lo sigues tratando de recordar? Señor, es que la regué, Señor, es que la regué, Señor, es que la regué. Y el Señor dice, ya ni sé de qué estás hablando. Porque ya perdoné el pecado, ya lo olvidé. ¿De qué pecado me estás hablando? ¿Sabe quién quiere que usted se acuerde de su pecado todo el tiempo? El diablo. Y si usted lo sigue escuchando, usted solito se vuelve a amarrar a él. El Señor ya lo perdonó. No hay nada que sea tan malo que Dios no pueda perdonar.
Y para Dios es igual de fácil quitar dolencias, traer provisión, dar sabiduría, dar paz, restaurar una relación. Si Dios restauró naciones enteras, ¿que no pueda restaurar una familia? Lo único que usted tiene que poder hacer es creer que Dios es capaz de hacer lo que usted necesita. Póngase de pie conmigo por unos minutos. Vamos a cerrar rápidamente. Si usted está en este salón por primera vez o ha venido algunas veces o nos está viendo en línea o escuchando y usted dice, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero recibir a Cristo hoy porque sé que en Cristo tengo la provisión y tengo la restauración que necesito. Recibir a Cristo Jesús no significa que usted se va a volver una secta rara donde no brincamos y no bailamos y no nos divertimos y somos aburridos. Nosotros somos modelados por Cristo, que le gustaba andar en fiestas y comer. Y a nosotros nos gusta andar en fiestas y comer. Ser cristiano significa que usted pasa a una nueva familia. Una familia que le ama, una familia que le va a apoyar y le va a ayudar. Pero más importante, dice la palabra de Dios, que cuando nosotros venimos a Cristo, Dios nos adopta como hijos suyos. Y ese espíritu de adopción hace que no solamente seamos hijos, pero que seamos coherederos junto con Jesús de todas las promesas y las riquezas de la gloria de Dios. Quiere decir que un día, cuando Cristo vuelva, si es que estamos vivos todavía, o cuando muramos, nuestro final va a ser el principio de una eternidad con Jesús. Porque esta tierra es pasajera. Todos nos vamos a arrugar, nos vamos a ir al hoyo. Pero cuando se acabe la vida aquí, empieza una eternidad allá. Y si usted está listo para tomar esa decisión, si usted está en este salón, le voy a pedir a toda la iglesia que cierre sus ojos. Este no es momento para ventanear a nadie. Si usted jamás ha recibido a Cristo y usted dice, Jesús, hoy te quiero recibir. Ahí donde usted está, levante su mano. Hágame una seña feliz que usted quiere recibir a Jesús. A lo mejor usted el día de hoy dice, ¿sabes qué? Quiero recibir a Jesús, pero no quiero levantar mi mano. No quiero que la gente me vea porque sé que hay ojos abiertos y me da pena. No se preocupe, Dios conoce su corazón. Si usted está del otro lado de la cámara y está listo para hacer la oración de salvación, vamos a hacer la oración juntos. Y repita conmigo, Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Yo reconozco que eres un Dios poderoso. Reconozco que Dios Padre te levantó de la muerte. En esta hora te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis fallas. Te pido que me crees de nuevo. Te pido, Señor, que me hagas un hijo tuyo. Te invito a vivir en mi corazón y te reconozco como mi único Señor y Salvador. Gracias, Jesús, en tu nombre santo. Amén. Si usted oró esta oración, le voy a pedir que me contacte, 918-272-5219 o a través de fmonroy@wasofirst.com. Si usted está en el salón y oró esta oración, le voy a pedir que se acerque conmigo al final. Me gustaría explicarle qué pasó y decirle cuáles son los siguientes pasos que puedes tomar. Si usted está aquí y dice, ¿sabes qué, pastor? Yo necesito la provisión de Dios, necesito paz, necesito gozo, necesito tranquilidad en mi vida. Vamos a orar rápidamente. Si usted siente que necesita que oremos por usted, véngase al frente. Si no, vamos a orar. Señor, gracias esta mañana. Gracias porque tú eres un Dios bueno y fiel. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia. Señor, gracias por tu palabra que es verdad. Gracias, Señor, por esos momentos difíciles que tenemos que experimentar a veces, porque sabemos que a través de esos momentos tú nos ayudas a crecer en nuestra fe, en nuestra espera. Nos ayudas, Señor, a pulirnos. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes a entender que cualquier dificultad que podemos estar pasando, tú eres más grande, tú puedes más que esa dificultad. Señor, y hoy ponemos nuestra confianza completa en ti y te decimos, Señor, te amamos, te necesitamos y creemos que tú puedes restaurar nuestra salud, que puedes restaurar nuestra vida, nuestra familia. Creemos, Señor, que tú puedes hacer la obra en nuestra salud. Creemos que tú puedes hacer la obra, Señor, en cuanto a la provisión física y material. Señor, creemos que tú eres un Dios que puedes hacer lo imposible.
porque no hay nadie que se compare a ti, Señor. En esta hora entregamos nuestras cargas. Señor, si hay depresión, si hay ansiedad, si hay estrés, Señor, si hay preocupaciones, hoy las ponemos delante de ti y te decimos, Señor, confiamos en ti. Tú eres más grande que estas situaciones. Tú puedes más que nosotros. Tú eres nuestro Dios de provisión. Tú eres nuestro Dios de victoria. Tú eres nuestra fuerza. Tú eres nuestro poder. Tú eres todo para nosotros. Te pido, Señor, que derrames de tu poder sobre cada uno de mis hermanos hoy aquí. Te pido, Señor, que tú los bendigas, que tú llenes sus casas, que tú llenes sus alacenas. Te pido, Señor, que tú les des salud sobreabundante y sobrenatural. Pero más importante, que tú toques sus mentes y sus corazones para que ellos puedan, Señor, confiar y saber que tú estás en control. No importa qué tan difíciles sean las situaciones, no importa qué tan difíciles sean las cosas, no importa qué tan dura parezca la tormenta, ellos están protegidos bajo tus alas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu diestra que nos sostiene con poder, como dice Isaías. Gracias, Señor, porque tú no nos dejas desfallecer, tú nos das fuerza, tú nos levantas, tú provees, tú nos fortaleces. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice su casa, su salud, sus finanzas, bendice su trabajo, sus familias. Llénalos de ti, Señor, y que esta semana que comienza puedan ver tu mano poderosa de favor sobre cada uno de ellos, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor me los bendiga y los guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, y que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz hoy, mañana y siempre.